Listo. Bueno, sí. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda web del curso Business Intelligence Solutions. Hoy pues vamos a estar trabajando en la segunda fase, que es la fase de organización y diseño. Y bueno, entonces esta fase o esta temática hace parte de la primera unidad. Entonces vamos digamos, a hablar de forma general primero de las temáticas de esta primera unidad y ya pues después nos vamos al desarrollo de la fase 2. La web hoy está programada 1 hora, ¿cierto? Esperemos que alcancemos a desarrollar toda la temática en esta hora. Sin embargo, bueno, va a depender de cómo vayamos avanzando con el desarrollo de los ejercicios. Si no alcanzamos, entonces pudiéramos realizar una segunda sesión que pudiera ser tal vez mañana en este mismo horario para que pues ya nos quede todo listo. Entonces vamos avanzando. Ustedes me van diciendo el ritmo, si está bien así, si vamos un poco más rápido, un poco más lento. Y como les dije, si no alcanzamos hoy, no hay ningún problema, podemos continuar mañana después con el desarrollo de la temática. Bueno, entonces la primera unidad, que es de ETL y Data Clean, en esta unidad, digamos que las temáticas específicas que se van a ver es la extracción de datos de una fuente, la limpieza de datos, ¿cierto? Para dejar lista una base de datos para realizar un análisis a esta base de datos. Y bueno, esta parte de la limpieza hace parte de lo que es la transformación de datos, ¿cierto? Entonces, digamos que estas dos temáticas, digamos, una está dentro de la otra. Y por último, la carga de datos ya pues en otro entorno. Entonces, en esta actividad específicamente nosotros vamos a extraer datos de un archivo .csv y al final la nueva base de datos que obtengamos la vamos a devolver entonces también a un archivo .csv. Entonces, digamos que la parte de extracción y carga va a ser bastante sencillo porque lo único que vamos a hacer es extraer datos de un punto CSV y luego cargarlos nuevamente en un punto CSV como nos lo está pidiendo la actividad. Y digamos que lo que nos va a dar un poco más de trabajo es la limpieza, la transformación de estos datos para dejar esa base de datos lista para poder realizar un análisis. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos que ya con la introducción de la temática, pues ya nos queda de pronto, nos deja ver lo que iremos a estar trabajando y en lo que consiste este proceso, ¿cierto? Que es el proceso de ETL. ETL son las siglas de Extract, Transform y Load, que es de extracción, transformación y cargue, ¿cierto? La sigla de las palabras en inglés. Digamos que es un proceso bastante común que se vea en esta área de ciencia de datos. Digamos que es un proceso bastante básico que es donde se realiza la extracción, la transformación de los datos, ¿cierto? Que es a través de la limpieza, de modificación de tipos de datos, que es lo que nosotros vamos a estar haciendo eh, en este trabajo, ¿cierto? La transformación también, por ejemplo, de los datos cuando los datos no aparecen o son datos que no son acordes, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de cosas es lo que nosotros vamos a estar trabajando acá en esta unidad. Porque, por ejemplo, en esta parte de la transformación, que aunque nosotros lo que vamos a ver acá es bastante rápido, digamos, es una parte supremamente importante en la ciencia de datos para poder realizar un análisis correcto. Porque, por ejemplo, por verlo así, una variable que su definición me la esté dando, por decirlo así, que sea una variable numérica y que sus valores que pueda tomar estén solo entre 50 y 100. Entonces yo debo analizar si en la base de datos que me está dando las muestras de esta variable tengo datos menores que 50 o mayores que 100 y entonces yo debo tomar una decisión de qué hacer con estos datos, ¿cierto? Si voy a eliminar esa fila relacionada con esa muestra o si yo voy a realizar algún cambio, por ejemplo, a asignarle la media a esta muestra o si está por debajo, entonces asignarle el mínimo, que sería 50, o si está por encima, asignarle el máximo, que sería el 100,
todo va a depender de la importancia que tenga esa variable con el problema que nosotros estemos analizando. Entonces, y pues de eso es básicamente lo que trata este curso, ¿cierto? Y es no solo aprender a cómo realizamos la extracción, a cómo realizamos la transformación, a cómo realizamos el cargue, sino a darle la importancia que realmente tienen esas variables en el objetivo que nosotros tengamos como analistas de datos, ¿cierto? Como analistas de datos de una empresa, ¿cierto? Porque los problemas que vamos a estar trabajando pues van a ser asociados a un negocio. Entonces es importante, digamos, esta parte de la transformación de los datos porque todo tiene que ir relacionado específicamente con el objetivo que nosotros tengamos en la empresa. Entonces es importante eso, pero digamos que no podemos dar acá como que no es simplemente realizar siempre la transformación así, porque como les digo, va a estar relacionado es con el tipo de problema que nosotros tengamos y los requerimientos que tengamos a partir de ese problema. Entonces, una transformación de un dato, por ejemplo, como el que les acabo de dar, de un intervalo, podemos tener distintos caminos a tomar para poder transformar ese dato. Ahora depende de nosotros como analista decidir cómo vamos a hacer para reemplazarlo o cuál sería la mejor forma de reemplazarlo de forma que el objetivo que nosotros queremos alcanzar nos facilite, de que sea lo más realista posible, ¿ok? Porque también, por ejemplo, si ese, por ejemplo, entre 50 y 100 es una medida, puede ser que entonces la máquina que nosotros estemos utilizando para medir esté mal y por eso me está dando mal los valores. Entonces, son muchas cosas las que influyen que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de hacer la transformación de un dato. ¿Ok? Entonces, digamos que no es simplemente en este caso como que no, el proceso es que en R nosotros lo vamos a hacer así asado, que también es importante porque si no lo sabemos hacer, pues no vamos a poder hacer nada, pero acá es importante que nosotros tengamos en cuenta de realmente qué decisión tomar ante la transformación que le vayamos a dar a nuestros datos. ¿Ok? Hasta acá pues tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna opinión que ustedes quieran dar. No, no, señora, por mi parte no. Ok, listo. Bueno, entonces continuamos. No, profe, todo muy claro. Ok, listo. Bueno, entonces en la limpieza de los datos, como yo les comenté en un principio, la limpieza de los datos es una parte de la transformación, ¿cierto? Del proceso de ETL. Y pues en este caso nosotros debemos es identificar y corregir algunos errores, algunas inconsistencias, como por ejemplo esa que les comentaba ahora, de si los datos están por fuera del intervalo, entonces nosotros debemos corregir eso. ¿Cierto? Hay algunos otros errores que son comunes, como por ejemplo cuando tenemos datos duplicados o valores nulos o ausencia de valores, ¿cierto? O estandarizar formatos, por ejemplo, formatos de fecha, ¿cierto? Que a veces es un formato de fecha y no está como fecha, o si es un valor numérico y está apareciendo como carácter, o si es categórico y no está apareciendo como categórico, ¿cierto? Todo este tipo de cosas es lo que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, en los caracteres, si hay, por ejemplo, que es uno de los puntos que vamos a realizar en el ejercicio, si tenemos algunos nombres que son el mismo, pero vemos que aparecen de diferentes formas, tal vez por alguna mayúscula o por algún espacio. Entonces, todos estos tipos de errores o inconsistencias son los que nosotros realizamos en el proceso de limpieza de nuestra base de datos. ¿Ok? Y es los tipos de ejercicios que nosotros vamos a realizar acá en esta actividad. Bueno, ahora sí ya vamos directo a lo que es precisamente esta actividad, que es una actividad, como lo vemos aquí, individual del momento intermedio, ¿cierto? Porque ya pasamos el momento inicial, que fue aquella actividad que tuvimos de 25 puntos que entregaron ustedes hasta el 30 de agosto. Esta actividad tiene un peso mayor, son 100 puntos y deben entregarla a más tardar el 27 de septiembre, que es la fecha, el deadline de esta actividad, ¿ok? La fecha límite.
Entonces tenemos aún unas 2 semanas para poder completar esta actividad, aunque la actividad es bastante sencilla, es corta. Yo sé que soy consciente de que en los otros cursos, tal vez como son cursos de 3 créditos, este es apenas un curso de 2 créditos, las actividades que ustedes tienen en los otros cursos son tal vez un poco más complejas. Y bueno, por eso también no quise como desde un principio ya colocarles este porque es una actividad que pueden desarrollar de pronto con más calma y sé que los otros cursos que ustedes tienen pues son bastante demandantes también. Bueno, entonces aquí yo coloqué esto de comandos y copié algunos, pero creo que más bien resulta mejor ya ir presentando en el R y vamos a hacerlo con un ejemplo. Igual, aquí. Entonces aquí vámonos haciendo directo aquí y vamos a abrir un nuevo script y yo les vamos haciendo paso a paso. Entonces voy a compartirles la guía también, no sé si la tengo abierta aquí, sí. Y vamos viendo la guía. Me quiero abrir acá ahora. Entonces, en la guía, pues nosotros tenemos un problema, ¿cierto? Una situación problema que pues ustedes eh, debían leer, analizar, instalar R. No sé si ya todos pudieron realizar la instalación del software, si está todo bien con eso. Si tuvieron algún inconveniente, pues no duden en contactarse conmigo para la instalación Sí. del software. Y bueno, trabajar con la base de datos que es con la que descargarla, porque está ahí en el campus también, y pues es con la que vamos a trabajar. Entonces, como les decía, la actividad es bastante sencilla, son apenas 3 ejercicios. El primer ejercicio es el relacionado con el cargue, ¿cierto? De los datos. El segundo ejercicio es con transformación, aunque el tercero también es de transformación. Ya la última parte, ay, la parte final, es la que es de volver a cargar los datos en un nuevo archivo .csv. ¿Cierto? Entonces, digamos que, como les comenté, la mayor parte de esto es la parte de la transformación de los datos. Entonces, para el primer ejercicio nos pide cargar un archivo CSV, ¿cierto? En el entorno R, en el software R, y para eso debemos verificar y, si es necesario, cambiar nuestro eh, el camino del trabajo, como es que ahora se me fue la palabra en español. La Bueno, dirección, ¿sí? la dirección, exacto, del enlace, digamos, de la carpeta donde se encuentra ¿Dónde está ubicado el alojado? archivo, exacto, donde está ubicado el archivo que vamos a cargar. Entonces, bueno, entonces para esto, ¿cierto? Para el check, nosotros debemos primero verificar cuál es el eh, el directorio donde está nuestro archivo alojado, ¿cierto? Entonces yo aquí en este ejercicio voy a trabajar con una base de datos distinta a la que nosotros tenemos en la actividad, solo para que ustedes vean algunas otras opciones de cosas que se pueden hacer con la transformación. Claro que voy a trabajar por lo menos las que se solicitan ahí, las que pudiéramos hacer con la base de datos de la guía de la actividad. Entonces, para poder verificar actualmente cuál es el directorio que está usando R, entonces para eso nosotros vamos a usar el get, ¿cierto? El get wd, ¿cierto? Aquí, miren, aquí me lo dan y ahí yo puedo simplemente correr. Y aquí me dice que está en usuario, yendo la prueba. Aquí abajo me sale cuál es el camino, ¿cierto? Pero yo no quiero porque el archivo que yo tengo lo tengo solo en las descargas, no lo tengo aquí en esta carpeta de prueba. Entonces yo voy a cambiar mi directorio, lo voy a cambiar y lo voy a tomar solo aquí, hasta el download, ¿cierto? No voy a tomar el prueba. Ahora, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta acá? El R no reconoce apenas un solo backslash.
debemos tener 2. Si yo lo coloco así, miren que él me va a dar error. Ay, no, no es este, es el cuando es hacia el otro lado. Este de aquí es el que no reconoce él como uno solo. Si yo le coloco uno solo aquí, él me va a dar error. ¿Sí lo ven? Dice que este aquí él no lo reconoce. Entonces, si vamos a usar este, no el invertido, sino este, para este es necesario colocar 2. Entonces, con los 2, él sí lo va a reconocer. Entonces, puede ser el invertido o de este hacia acá, 2. Y ahí sí lo reconoce, ¿ok? Entonces, puede ser así con este inclinado hacia la izquierda y si está inclinado hacia la derecha es necesario que sean 2. ¿Ok? Bueno, entonces con esto ya nosotros hemos hecho la primera parte que nos piden acá de verificar y cambiar nuestra dirección de la carpeta donde está alojado el archivo. Entonces el archivo con el que yo voy a trabajar, entonces ya yo estoy aquí alojado en esta carpeta, entonces yo puedo leer el archivo. Entonces, no sé, voy a colocarle ejemplo a la base de datos con la que vamos a trabajar y yo voy entonces a leer ese punto CSV, ¿cierto? Este es el comando o la función que me va a leer el archivo. Entonces ya como la ruta está asignada correctamente, entonces yo simplemente puedo colocar acá el nombre del archivo. El archivo que yo voy a leer se llama prueba-pa.csv. Este es el archivo que yo voy a leer, ¿cierto? Entonces yo le doy correr acá y listo, ya él me leyó la base de datos, aquí está, tiene toda esta cantidad de datos en 8 variables. Ahora, si ustedes desean, podemos ir haciendo el ejercicio al mismo tiempo, ustedes pueden usar también una base de datos que tengan o pueden, si quieren, ir haciéndola con la base de datos de la actividad o yo puedo enviarles esta base de datos y así vamos haciendo el ejercicio todos al mismo tiempo, digamos como para que ustedes vayan haciendo y así podemos ir un poco más lento y ustedes van viendo, van probando. No sé, ustedes me dirán cómo prefieren que hagamos el ejercicio. Bueno, profe, pues igual yo he adelantado pues como varias cositas y quería ver como pues, hasta dónde, pues como si tenía alguna duda, pues preguntarte y a ver si sí va por buen camino. Ok, Sí, profe, yo por mi ok. parte igual siempre reviso la grabación, como para que prestar atención ahorita cómo lo hace Mercedes y nos explique y ya después ya explicarlo. Bueno, entonces no es necesario que les mande el archivo para que ustedes vayan haciendo también, o sea, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Listo. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces ya aquí ya yo he leído el archivo, ¿cierto? Ya verifiqué mi directorio, cambié mi directorio y leí el archivo. Entonces digamos que en estos 3 pasos ya yo he dado respuesta al primer ejercicio, ¿cierto? Que es el ejercicio más sencillo, que es simplemente verificar y cambiar el directorio y cargar el archivo en el entorno R, ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Ahora, para el segundo ejercicio, entonces, ¿qué me piden en el segundo ejercicio? En el segundo ejercicio me piden que hagamos un resumen de los datos. Y para esto vamos a usar la función str, ¿cierto? Y responder estas 3 preguntas que nos dan acá. Entonces, yo voy a usar la función str y voy a colocar aquí dentro del paréntesis el nombre de mi base de datos que yo le he colocado acá, ejemplo, ¿cierto? Corremos y aquí miren que aquí abajo me está dando el resumen de mi base de datos, ¿cierto? Entonces es un archivo que tiene toda esta cantidad de datos, ¿cierto? Aquí tiene 1.048.575 observaciones de 8 variables, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me están haciendo en la guía? Me están diciendo, ¿cuántos datos hay en la base de datos? Entonces, ¿cuántos datos hay? Hay 1.048.575 de 8 variables. Esa es la cantidad de datos que tenemos. Luego me preguntan cuántos tipos de variables hay en la base de datos. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos una de carácter, 2 caracteres, ¿cierto? 3
3, 4 de caracteres. Entonces tenemos 4 variables de tipo carácter, 1, 2, 3, 4, y tenemos 4 variables de tipo numérico, ¿cierto? Entonces en este caso ustedes responderían eso, tenemos 4 variables de tipo carácter y 4 variables de tipo numérico. Que creo que esa es bueno, la pregunta es ¿cuántos tipos de variables tenemos? En este caso 2, solo carácter y numérico. Y la otra pregunta es ¿cuántas variables de cada tipo? Entonces ya respondimos también 4 de caracteres y 4 numéricos, ¿ok? Entonces con eso daríamos respuesta a esta primera pregunta del ejercicio 2, que es la de resumir los datos. Profe, Entonces, qué pena, una preguntita, de sí, que se claro. continúe. Es que digamos en la parte del ejercicio 1, pues yo lo hice distinto, yo lo publiqué en el foro, no he revisado si Mercedes me lo contestó. Yo utilicé, instalé una librería que se llama Reader, o sea, READR, y utilicé una función que se llama file.choose, y eso me abre Sí, como, yo ah, revisé no el sé foro si y así ya está yo te correcto. contesté sí, así sí está correcto hacerlo Esa de es esa otra forma. manera de hacerlo. Es otra manera, sí, claro que sí. Puedes hacerlo de esa forma, no hay ningún problema. Ah, bueno, vale, listo. Sí, porque la verdad, o sea, le soy sincero, yo soy economista y con el tema de programación estoy nuevito, eso fue lo que yo encontré por ahí cacharreando. No, pero está bien, está perfecto. Usted, o sea, digamos que acá yo les doy una forma de hacerlo, pero digamos que la programación no hay una única forma de hacerlo, ¿cierto? O sea, hay muchas formas de hacerlo y pues la idea es que lo hagamos tal vez siempre de la forma más eficiente posible, pero pues yo entiendo que no todos lo vamos a hacer siempre de la misma forma. Entonces, no, si ustedes Profe, encuentran otras formas, son bienvenidas. ¿Sí? ok, profe, cierto que los archivos que estaba utilizando es un ejemplo que tú tienes único, no son los que nos mandaste al foro, ¿cierto? Es diferente. Sí, este archivo que yo estoy usando aquí es distinto, no es el del foro. Ok, Digamos, no es con el que está. ustedes tienen que realizar la actividad. Este es otro ejemplo. Sí, estaba clara, necesitaba la claridad porque yo estaba viendo que tenía cosas diferentes. Sí, que te estaban dando las respuestas distintas. No, es que no es el mismo archivo, este es otro, claro. Ah, Sí, bueno, sí. profe, dale, te agradezco. Bueno. Bueno, listo, entonces continuemos. Entonces, en el segundo ejercicio, entonces luego en la parte de limpieza nos piden corregir los datos perdidos usando la variable moda, ¿cierto? Es importante que tengan en cuenta que deben usar la variable moda para corregir los datos que ustedes tienen, que era lo que hablábamos en el caso de transformación. Nosotros podemos tener datos aquí que estén como nulos, ¿cierto? Podemos encontrar muchos y van a haber muchas formas de corregir eso. En el ejercicio, a ustedes se les está pidiendo que calculen la moda y todos esos datos perdidos le asignen el valor de la moda. Porque hoy estuve revisando unos aportes que hicieron en foro y hubo alguien que cambió los datos perdidos, los colocó, fue como desconocidos. Y es una forma de hacerlo, pero no es la forma como se está pidiendo acá en la guía, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes tengan eso en cuenta porque no siempre se va a realizar el cambio, la transformación de los datos de una única forma. Se puede hacer así, si no están conocidos, colocarlo como desconocidos, pero si en el análisis que se pide hacer del negocio resulta mejor cambiarlo por la moda o por la mediana, o como les dije, si es un intervalo, cambiarlo por el mínimo o por el máximo. Eso va a depender del problema que tengan, del análisis que le quieran dar y del tratamiento que le quieran dar a esa variable. Entonces, en este caso se está pidiendo que todos aquellos datos perdidos los cambien por la variable moda. Ahora, en el ejercicio, en la base de datos que ustedes tienen, solo tienen una variable que tiene datos perdidos, que es la de la fuente, ¿cierto? Donde dice dónde se realizaron la publicidad, si fue en Facebook, si fue en Twitter, si fue por correos, si fue por páginas web. Y eso, un source. Esa es la única variable que tiene datos perdidos, ¿cierto? Es una variable de caracteres y ahí entonces ustedes deben reemplazar todos los datos perdidos por la variable moda. Aquí en este caso, yo creo que no es solo en una sola variable que yo voy a tener datos perdidos. Yo puedo tener en muchas variables datos perdidos. Entonces, ¿cómo voy a ver cuáles datos tengo perdidos? Que ustedes también deben revisarlo
¿cierto? Para que vean que es simplemente en el source que tienen datos nulos. Vamos a usar aquí el table, ¿cierto? Que es para que nos resuma, porque realmente el que nos dice cuáles son los datos perdidos es el is.na, ¿cierto? Solo que no vamos a querer que nos diga exactamente en cuáles son todos aquellos datos perdidos, sino que nosotros lo queremos de forma resumida porque pueden ser muchísimos. Ahí le estoy copiando donde no es. Copiarlo mejor acá arriba, para que nos quede y le damos acá. Y se está demorando porque esta es una base de datos que es grande, ¿cierto? Y tal vez son bastante los que tienen que analizar. La cantidad de datos perdidos pueden ser bastante también. De hecho, miren, tenemos casi que la mitad de datos en esta base de datos son nulos. Está casi que igual acá y acá. Bueno, entonces aquí tenemos bastante. En el ejemplo que ustedes tienen, apenas tienen en una sola variable y la forma como deben corregirlo es calculando la moda y asignando a esas variables la moda. Ahora, es importante que ustedes sepan, bueno, ya lo tenemos en ya sabemos aquí que hay datos perdidos. Ahora, ¿en cuál variable es que tenemos esos datos perdidos, cierto? Que es lo que ustedes deben hacer para verificar que es en el source. Entonces, para eso vamos a usar una librería que, bueno, si no la tienen, ustedes deben instalarla. Acá ya yo la instalé, que es la del string R, para verificar dónde están esos datos perdidos y usar esa librería. Entonces vamos a usar la librería string R, esta de aquí, para verificar dónde están esos datos. Entonces, vamos a ponerla a cargar y vamos a detectar entonces dónde están esos datos perdidos. Entonces vamos a buscar en la variable ejemplo dónde están todos aquellos datos que estén de la forma NA, ¿cierto? Que estén como nulos. Esta es una forma de hacerlo. Hay varias formas de que ustedes pueden verificar esto. Entonces, no, ¿por qué no? ¿Qué me falta? Ah, aquí le estoy copiando mal, no es punto, es guión bajo. Porque dice error en str.detect y no puedo encontrarlo porque es que no es con punto, es con guión bajo. ¿Ok? Pues lo corremos y ahí sí ya está. Ya está. Ahora sí. Vamos a esperar que está aquí corriendo para que me detecte dónde están, en cuáles variables hay valores nulos. Y este es el que ustedes deben usar y la respuesta de esto de ustedes es que solo hay valores nulos en la última, en el source. Buenas. Profe, mientras va cargando ahí, la actividad también se puede hacer solamente en R, ¿cierto? No necesariamente en RStudio. No es necesario que lo hagan en RStudio, pueden incluso usar el POSIT Cloud, hay varios, o sea, después que la fuente sea, que el software de base sea R, yo digamos les comento RStudio porque es el que yo uso, el que estoy más acostumbrada a usar, pero ustedes pueden usar cualquier otro, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí. Igual en cuanto al lenguaje, RStudio y R es casi lo mismo, solamente diferencias en funcionalidades de estadística, si no estoy mal. Ujú. Bueno, entonces miren, acá ya nos dio el resultado, entonces nos dice que en la tercera, cuarta y en las dos últimas variables hay valores que nulos, ¿cierto? Entonces en las variables es tercera y cuarta y las dos últimas. Entonces en el precio, en el ID del usuario y en el ID del producto y en el ID de la categoría.
¿cierto? Hay valores nulos, ¿cierto? Entonces ustedes en este caso van a tener apenas un valor nulo y ustedes deben cambiarlo por la moda. Entonces aquí en este caso, a ver, ¿qué puedo hacer? Aquí me dice que tengo valores nulos en el precio. Entonces vamos a hacer en el precio, cambiarlo por la moda, todos esos valores nulos, para que ustedes sepan cómo hacerlo en la variable que ustedes tienen, que tiene también datos nulos. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la moda, ¿cierto? Para poder asignarlos a estos valores. Entonces, la moda, hay distintas formas de calcular la moda, ¿cierto? La moda, recordemos que es aquella medida que me dice cuál es el dato que ocurre con mayor frecuencia, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver, por lo menos, contar las frecuencias de cada uno de los datos y ver el que tenga el mayor, usar, y ese va a ser la moda. Entonces, nosotros podemos hacer algún procedimiento para calcular la moda. Por ejemplo, usar un table de la variable y ahí me va a contar las frecuencias y después escoger la máxima, ¿cierto? Con un max. Entonces estaré haciéndolo con un procedimiento, pero hay una función de una librería que me permite hacerlo de forma inmediata, solo con un comando. Entonces yo voy a hacerlo de esa forma para que ustedes tengan otra opción de hacerlo, no haciéndolo como buscando la mayor frecuencia, sino cargando la librería. Entonces, nuevamente, como ahorita en la librería del string R, si no la tienen, pues deben instalar el paquete. Yo les puedo pasar también, si ustedes desean, el comando para instalar el paquete. Ya acá yo lo tengo instalado, entonces sería simplemente usar el paquete. Entonces vamos a usar el paquete y el paquete se llama modest, ¿cierto? Aquí está. Entonces, ay, yo estoy copiando aquí abajo y después no me va a quedar. Entonces vamos a copiarlo aquí arriba para poder guardarlo y después, en dado caso, enviarles también el archivo si ustedes lo desean. Sí, pero Bueno, sería entonces, bueno que nos lo enviara después al final. Profe, sí, tengo una pregunta. sí, dígame. En qué paquete de datos está esa librería? ¿En qué paquete de datos está Porque esta librería? sí, porque pues yo estoy como trabajando contigo, pero a mí no me quiere cargar la librería, entonces imagino que hay que instalar el paquete, pero no sabría Sí, cuál sí. sería el paquete de El datos. paquete se llama igual, modest. Entonces es solo Ah, poner ok. install.packages Y no se sale. modest. Voy a copiártelo aquí, comentado, para que puedas usarlo. Ok. Bueno, entonces ya después que esté cargada la librería, yo la cargué, sí, ya. Entonces podemos usar el comando, se llama mfv, ¿cierto? Entonces vamos a asignarlo, vamos a llamarle moda, donde lo vamos a guardar y usamos el comando mfv, ¿cierto? En este caso dijimos que íbamos a hacer era cuál, al precio, ¿cierto? Que nos salió el precio aquí que tiene variables nulas y es igual un carácter numérico, pero no importa, digamos que es como para poder hacerlo. Entonces es de la variable precio, entonces llamamos a la variable precio con el signo peso, ¿cierto? Podemos escoger aquí cuál es la variable, que en este caso vamos a decir precio. Y pues como probablemente si tienen muchos datos perdidos, la moda sea precisamente el NA, los datos nulos, entonces vamos a decir que no vamos a tener en cuenta los datos nulos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que para calcular la moda, remover los datos nulos y entonces esto lo colocamos como verdadero, como true. Y corremos, ¿cierto? Entonces aquí en moda ya va a estar guardado el precio que, digamos, se repite más. Entonces, no sé, podemos escribir aquí moda para revisar cuál es ese precio, solo como para ver cuál es. 111.72, aunque aquí también queda registrado
de este lado 115.72. Entonces, a todos aquellos datos que me aparecían como nulos, yo les voy a asignar un precio de 115.72. Ahora, vuelvo y les repito, en el caso de la transformación de datos depende de lo que nosotros vayamos a analizar. Yo no estoy diciendo con esto de que aquí sea bueno hacer esto de cambiar los datos perdidos por un valor frecuente, porque de pronto hubiese sido mejor colocar como un valor, no sé, medio, calcular la media de esto y colocar el medio, solo que acá lo estoy haciendo con la moda porque es lo que se está pidiendo a ustedes que realicen en la guía. Entonces, para que ustedes sepan cómo calcular la moda y puedan desarrollar la actividad. ¿Ok? No estoy diciendo con esto de que la mejor forma aquí para analizar esta base de datos sea realmente cambiarlos por la moda. Bueno, entonces ya calculamos la moda, entonces ahora lo que debemos hacer es a todos aquellos datos nulos asignarles este valor de moda. Entonces, vamos a guardar en una variable todos aquellos datos nulos de esta variable. Entonces, no sé, vamos a colocar como, no sé, nulos de o precios nulos, no sé. Entonces, a los precios nulos o en ese objeto ahí vamos a guardar todos aquellos, con, eh, todos aquellos que son nulos de la variable precio, ¿cierto? Esto aquí lo que me va a guardar es un vector de variables lógicas, ¿cierto? Es decir, verdadero o falso, donde va a decir cuáles son nulos y cuáles no. Y así después yo puedo usar entonces este vector para decir a cuáles les voy a asignar el valor de la moda y a cuáles no. Entonces guardo aquí en este todo esto. Entonces miren aquí es lógico, creo que yo les decía, es un vector de variables lógicas, es decir, de verdaderos y falsos, donde me dice cuáles son nulos y cuáles no, que es el que usamos con el is.na o na para saber cuáles valores son nulos. ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Está claro? Sí, profe, pues por mi parte ya aprendiendo Sí, profe. mucho de la programación, pero bien, estoy bien. Listo. También si necesitan de pronto que vaya más lento, que repita o alguna cosa, me pueden ir diciendo que con gusto yo lo hago de nuevo, lo repetimos, ¿ok? Bueno, entonces ya guardamos en este vector, ¿cierto? Cuáles son nulos y cuáles no. Entonces yo ahora voy a la variable ejemplo price, ¿cierto? Que es la de precio, pero solo en aquellos que sean verdaderos. O sea, esto me va a entender que va a guardarlo solo en los verdaderos. Entonces, los verdaderos aquí son todos aquellos que son nulos, ¿cierto? Porque aquí yo dije que me guardara como verdadero todos aquellos que son nulos aquí. Entonces, esto aquí, de esta forma, me va a tomar solo los verdaderos. Y a esos solo que son nulos, ¿cierto? Les voy a decir que me los cambie por moda. Entonces, ya no van a haber nulos en esta variable price, porque todos aquellos nulos me los va a asignar por moda. Entonces yo le voy a dar aquí y listo. Entonces aquí ya me los asigno por moda. Entonces si yo vuelvo a hacer esto del table del is.na ejemplo, aquí en esta variable ahora ya no me debe salir aquí como true, ya me debe salir como false, ¿cierto? Porque ya yo estoy cambiando todos aquellos datos nulos y ya me debe aparecer ahora como que no voy a tener ningún dato nulo. Entonces vamos a correr aquí nuevamente para ver si de hecho está haciendo eso de que este ahora de aquí ya no me va a aparecer sino como false. Es decir, ya corregí esa variable. Ah, no, esa no era bueno, es este, perdón, me equivoqué. Para detectar en cuál variable específicamente, pero bueno, miren que sí disminuyó la cantidad de datos nulos, es decir, que sí hizo algo. Vamos a ver específicamente ahora sí en esta, si esa variable
ya no hay datos perdidos o nulos. Así demora un poco más. Profe, pues ahí mientras carga una preguntita, no sé si su Sí, merced de pronto claro. nos va, pues a mí, no sé, los compañeros recomendar algunas plataformas complementarias o cursitos así, o donde uno puede de pronto reforzar más la programación como tal en R. Bueno, tendría que buscar a ver de pronto cuál les podría recomendar específicamente, pero siempre en estas plataformas de Coursera, de Udemy, uno consigue como tal algunos de estos cursos. De hecho, yo voy a revisar bien con el equipo de la especialización, porque yo sé que hay algunas certificaciones que están directamente relacionadas con los cursos. Entonces voy a revisar bien cuál fue la certificación, si para esta línea de profundización se asignó o se asoció una certificación y yo les comparto para que ustedes puedan ir realizando eso como una actividad adicional y puedan ir reforzando ese tema. Bueno, miren, ya Profe, Listo, profe, terminó. gracias. qué pena interrumpo. Parce, mira, Sí. en Coursera Google tiene una certificación profesional y ellos tienen un curso específicamente en R para el temas de toma de datos. De pronto ese te funciona. Listo, Bueno, si compa. tienes Muchas el gracias. enlace y nos los compartes, Sí, sería muy súper amable. así. Así pues ya nos queda a todos. Bueno, entonces les decía, miren que aquí esta que era la que aparecía como verdadero, de que tenía valores nulos, ahora aquí ya nos está apareciendo como falso, entonces ya hemos corregido esta variable. Entonces, este ejercicio que acabamos de realizar aquí es el que se pide, ¿cierto? En esta primera parte de corregir aquellos datos nulos usando la variable moda. ¿Ok? Entonces ya habríamos hecho esta parte de acá, ¿cierto? Entonces ahora en el otro lo que debemos hacer es cambiar eh, los, los, eh, los tipos de los datos. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros vemos en el resumen de las variables, vemos, por ejemplo, que el del tiempo está apareciendo es como carácter. Aquí vemos esta, por ejemplo, que son números, pero está apareciendo como carácter. Entonces debe ser que alguno de estos números tiene alguna letra que se fue por ahí de más y por eso está apareciendo como carácter. Entonces debemos revisar cuál es esa letra o en cuál punto se fue esa letra además y modificarlo para dejarlo como carácter, ¿cierto? Porque aquí todos estos, el ID se están registrando como números. Bueno, estos sí son números. Aquí carácter, miren por ejemplo estas dos primeras que tenemos aquí dice electronics.tablet y aquí también, y la diferencia de este es que este es G mayúsculo y este es G minúsculo, entonces este tipo de cosas aquí debemos corregirlas. ¿Cierto? De dejarlas estos como iguales porque esto está representando la misma categoría, ¿cierto? Solo que si aquí hacemos un resumen y vemos las distintas opciones que hay, esto me los va a poner como dos categorías diferentes, siendo que es la misma. Entonces, estas son el tipo de cosas que debemos realizar aquí en esta parte que nos pide en la segunda, este aquí de corregir los datos y los tipos de datos. Bueno, acá, por ejemplo, eh, en las marcas, creo que en el de ustedes, en el ejercicio que ustedes realizan, hay unos también que se pueden corregir que están apareciendo como numéricos y se deben poner como categóricos. Entonces yo voy a hacer alguna forma aquí de dejar estas marcas también para dejarlos como categóricos, pero ese más asociado más adelante después en el ejercicio 3 para pasarlo primero o adicionar una columna que hace parte del ejercicio 3, ¿cierto? Donde nos piden adicionar columnas.
Entonces voy a adicionar una columna asociada a esta marca aquí para colocarlas en números y luego voy a ponerla como categórica, pero haciendo primero una extracción de datos. Entonces esa parte la hacemos ya después en el ejercicio 3. Vamos a corregir aquí primero los de las fechas, este de aquí de los caracteres que está apareciendo como caracteres y es números, ¿ok? Y después hacemos uno de categórico de factor, que es otro de los que ustedes deben hacer en la base de datos que ustedes tienen, solo que lo hacemos después con el ejercicio 3. Y listo, sería eso la parte que debemos hacer aquí. Entonces, primero vamos a modificar el de la fecha. Entonces, el de la fecha, en el caso de la base de datos que ustedes tienen, es más sencillo porque en ese caso el formato que se presenta ya es un formato más fácil. Creo que el formato que está ya es mes, año, no, día, mes y año. Creo que está de esa forma, no recuerdo muy bien. Pero sí es uno de los formatos que simplemente es aplicar el comando y listo, lo reconoce. En cambio, este que está aquí es un poco más complicado porque miren que está año, mes, día, hora, minuto, tiene incluso segundo y tiene además la franja horaria que es el UTC. Entonces digamos, hay que escribir el formato, entonces pues nos sirve más, un mejor de ejemplo porque está más completo la forma como debemos hacerlo. Ok, entonces vamos a cambiar y ya les queda de pronto la forma más completa, ¿ok? El que ustedes tienen allá creo que es mes, día y año, o día, mes y año, pero es simplemente y la hora y minutos, o sea, no tiene ni segundos, ni tiene la franja horaria, que es donde cuando tiene, sobre todo cuando tiene la franja horaria, que hay que hacerle un formato adicional porque no está el comando. En cambio, el comando que ustedes deben usar es si está, por ejemplo, mes, día, año, horas y minutos, entonces ustedes colocan M de mes, de month, D de day, o sea, igual corresponde con español e inglés, no sería M, M, D y A. Por ejemplo, si está mes, día y año. Bueno, no es A, en este caso es Y de year, ¿no? Entonces es M de Y, guión bajo, H y M de horas y minutos. Y listo, y colocan entre paréntesis la variable y eso ya se los va a reconocer porque está en un formato, digamos, más padrón. Este de aquí no, entonces acá pues sí debemos hacer algo adicional, debemos cargar la librería en el otro también deben cargarla, también es necesario. La librería es Lubricate. Entonces cargamos la librería. Profe, qué pena te interrumpo. Sí. Yo tengo una pregunta. Para la entrega... A mí se me olvida que la cámara está acá, pero lo tengo abierto, la pantalla está para acá. Que si estoy mirando para acá es porque los estoy viendo a ustedes, no es porque ahí me veo que aquí parece que estuviera mirando para otro lado. Ok. Para la entrega, ¿te mandamos pantallazos de los ejercicios o cómo funcionaría? Para la entrega, ustedes pueden recopilar los pantallazos, ¿cierto? En el archivo, en un PDF, ustedes deben entregar siempre un PDF, pero es recomendable para yo poder revisar bien que ustedes anexen los links donde alojen los scripts de los R's en una nube, puede ser en un OneDrive, en un Google Drive, de tal forma de que yo pueda acceder a ellos y poder revisar que los códigos, o sea, que realmente ustedes hicieron los códigos y que los códigos están funcionando. Porque pues un pantallazo, digamos que puede tomarlo, se han visto en casos, por ejemplo, de pregrado que vienen y toman un pantallazo viejo de otro trabajo que entregó el compañero. Entonces, no es solo colocar los pantallazos, sino que ustedes dejen los scripts en una nube y me compartan el link para yo poder acceder a ellos, al archivo como tal. Ah, bueno, profe, yo la verdad, pues, tengo experiencia, pero no recuerdo muy bien al momento de guardar el script, ¿cierto? El problema es que cuando lo intento volver a cargar, me aparece, pues como que se guarda toda la información, pero no me aparece el resto de código que yo había hecho.
Puedes guardarlo como un proyecto, por ejemplo, para que se guarde todo. Ok, listo. Te agradezco. Listo. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, bueno, estábamos en lo del cambiar la fecha, ¿cierto? Que bueno, ya se está haciendo casi la 1 y bueno, tampoco quiero robarles toda su hora de almuerzo. Entonces vamos a hacer el cambio de la fecha y continuamos mañana, si les parece bien, a las 12 con el resto de la actividad. Entonces vamos a terminar con lo de la fecha y continuamos mañana. Entonces, si a ustedes les parece bien en esta hora, podemos continuar mañana entonces con esto. Sí, no hay problema. Bueno, entonces la variable que vamos a cambiar en este caso, donde está nuestra fecha, es esta primera, ¿cierto? Y bueno, el formato, como en este caso no lo tenemos definido en un comando, entonces vamos a hacerlo como usamos el comando este que está aquí abajo, ¿cierto? Que es para cambiar la fecha, copiamos la variable. Y debemos entonces asignarle el formato que nosotros vamos a usar. Entonces, en este caso, si nosotros revisamos acá, vamos a tenerlo aquí para ver. El formato, aquí está. Mire, acá está año, luego está mes, luego está día, luego está hora, minuto, segundo y después está la franja horaria, ¿cierto? Entonces, el formato nosotros vamos a hacerlo acá. Va a ser el año, entonces vamos a colocarlo el año primero, luego va a ser con guión, porque aquí está separado con guión, el mes y luego el día, ¿cierto? Luego tenemos un espacio, luego viene la hora con 2 puntos, como se ve acá, luego viene los minutos, 2 puntos y luego los segundos, ¿cierto? Y luego viene la franja horaria. Ahora la franja horaria, vamos a colocar aquí coma y vamos a colocar la zona horaria, lo vamos a colocar que está aquí como UTC. Que es como nos aparece aquí el UTC. Listo, vamos a correr y vamos a ver si esto ya nos coge aquí. Y listo, miren aquí que ya se cambió ahora el formato, ya aparece aquí como POSIT, PT, ¿cierto? Y si hacemos de nuevo un STR para hacer un resumen, ya nos debe aparecer ya no como carácter, sino como un formato de fecha, ¿cierto? Y aquí está ya miren que ya no nos aparece aquí como carácter, sino que ya reconoció este formato de fecha que nosotros le dimos, donde está primero año, mes, día, hora, minuto, segundo y la franja horaria. Entonces ya hemos cambiado este primer tipo de variable que estaba como carácter, ahora ya la reconoce como una variable de tiempo, ¿ok? De fecha. Bueno, entonces nos quedan pendientes cambiar los otros tipos de datos, corregir aquellos datos que están mal escritos, ¿cierto? Que es lo que nos está pidiendo quedamos aquí en este segundo, ¿cierto? Donde debemos cambiar los tipos de datos y también corregir aquellos datos que estén mal, que estén equivocados. Como por ejemplo aquí que debemos tener algún dato que aparezca alguna letra, porque aquí nos está reconociendo como carácter. ¿Ok? Entonces, digamos, con ese iniciamos el día de mañana para buscar aquí dónde es que está aquel dato que aparece con una letra que hace que esto aquí me lo esté reconociendo como carácter y no como número y modificarlo. ¿Ok? Listo, sí, señora. Perfecto. Sí, profe, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse. Bueno, espero que haya sido claro y bueno, mañana continuamos y así, o sea, si mañana no terminamos, ahí después seguimos. La idea es que quede todo muy claro, que ustedes puedan realizar los ejercicios todos correctamente, que ajá, que la web sea una buena herramienta para ustedes dejar todo claro, aprender
entre todos aprendamos, porque también si ustedes encuentran alguna cosa en internet, algún comando distinto, alguna forma diferente de aplicarlo, pues yo soy abierta también a aprender de ustedes, de las cosas que ustedes traigan. Digamos que no todos tenemos que hacerlo tal cual como yo les presento, porque pues hay distintas maneras de hacer las cosas y pues aquí todos estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, era eso. Y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, yo con mucho gusto los atiendo. A veces estoy atareada con 1000 cosas al mismo tiempo porque realmente son muchas cosas que tenemos acá en la universidad, muchas cosas en las que estamos trabajando, pero igual siempre estoy abierta para atenderlos a ustedes con la mejor disposición. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana. Hasta luego, profe, hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Mañana podemos Hasta reunirnos luego. en este mismo enlace. Entonces, en el mismo enlace, mañana nos vemos, Listo, ¿ok? listo, sí, señora, gracias. Bueno, que estén Listo. muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Es el mismo, ¿correcto?